Muy buenas tardes, amigas y amigos de los medios de comunicación. El día de hoy se encuentran aquí en el Senado de la República, a quien les doy la bienvenida, presidentes de asociaciones de policías de México. Se encuentra con nosotros el maestro Alejandro Monreal Noriega, presidente de la Federación Policial de Baja California. Se encuentra también Luis Alberto Miranda, secretario general de Trabajadores Policiales y Penitenciarios de Latinoamérica. Se encuentra también con nosotros Roberto Cardoso, presidente del Sindicato Único de Policías de Uruguay. Se encuentra también con nosotros Luis Antonio Navarrete Castillo, presidente de la Fraternidad Policíaca de Mexicali. Se encuentra también Noé Ramírez Ibarra, presidente de la Asociación de Policías de Tijuana. Además se encuentra con nosotros Rodolfo Basurto, secretario general del Sindicato Nacional de Policías. El licenciado Iván Chávez Espejel, presidente nacional de Ciudadanos Uniformados AC. Se encuentra también con nosotros Héctor Manuel Ramírez Hernández, representante mixta sustantiva de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, entre otros compañeros que nos acompañan. El objetivo de la visita y la presencia de ellos el día de hoy es precisamente solicitar a la presidenta de este Senado que se incluya en el orden del día la discusión y aprobación del dictamen que está enlistado en el número 27 y que se ha discutido. Este dictamen fue precisamente aprobado en Comisiones Unidas desde el pasado mes de abril, pero también hay que decir que esta iniciativa fue presentada desde el año 2020. ¿Cuál es el objetivo de esta iniciativa? Es precisamente la dignificación del trabajo de nuestros policías municipales, estatales, federales, peritos, ministerios públicos y custodios, es decir, los cuerpos de seguridad de México. Hay decisiones históricas que marcan los órganos legislativos como este. Hoy, precisamente, estamos solicitando y exigiendo que se dé una de esas decisiones importantes e históricas para nuestro país. Esta reforma, que ya fue aprobado de forma unánime, es un paso indispensable precisamente para la dignificación de la función policial. No hay argumentos de peso ni razones políticas para no promover el bienestar de agentes de Ministerio Público, policías, peritos y custodios. Las tareas que realizan estas personas, a quienes ellos representan, precisamente cuidan de nuestros mexicanos y mexicanas, cuidan de la seguridad de todas y todos nosotros, sobre lo que se sustenta precisamente el Estado de Derecho y nuestra seguridad y prosperidad de nuestra nación. Con esta reforma, las personas de las instituciones de seguridad que obtengan una resolución jurisdiccional definitiva tendrán el derecho a una indemnización y sus prestaciones correspondientes o la reinstalación conforme se determine la ley. No hay razón precisamente para poder o para seguir dilatando la aprobación de esta reforma constitucional al artículo 123, apartado B, que precisamente daría a las y los policías, a las y los custodios, a las y los peritos y a los ministerios públicos de este país la posibilidad de trabajar en total responsabilidad, pero sobre todo garantizando los derechos humanos, los derechos laborales de ellas y ellos. Le voy a solicitar a mi compañera Indira Rosales que haga uso de la palabra. Ella pertenece a las Comisiones Unidas que dictaminaron y sobre todo que ha estado muy involucrada en el trabajo conjunto que hemos hecho junto con el senador Damián Cepeda con las corporaciones del país. Adelante, compañero. Muchas gracias. Antes que nada, quiero reconocer el gran trabajo de mi compañera senadora Gina Cruz, que la verdad es que ha defendido este tema durante varios años y ha sido incansable en esta batalla. Y por supuesto a las corporaciones de policías que el día de hoy nos acompañan de diversas partes del país, pero también incluso del extranjero, por su solidaridad con este gremio. Creo que el día de hoy vivimos en el país un gravísimo problema de inseguridad, en el cual la Guardia Nacional es quien se encarga justamente de realizar las labores de seguridad en el país, que son básicamente la Marina y el Ejército. Y hemos dejado de lado la formación de policías civiles, que es lo que deberíamos de estar nosotros trabajando. Y no ha habido prioridad por parte del gobierno federal, pero hay que decirlo también, cada vez menos personas escogen como vocación el ser policía, porque por supuesto es una labor sumamente peligrosa.
es entregar tu vida, es exponer a tu familia, es exponer a tu persona todos los días en el trabajo. Entonces, creo que lo mínimo que podemos hacer, si queremos, por supuesto, reconocer el trabajo que han hecho ustedes a lo largo de su vida, y si queremos también incentivar a que las nuevas generaciones opten la vida de policía, opten por esta profesión, pues tenemos que dignificarla y tenemos que darles exactamente los mismos derechos laborales que cualquier otro trabajador que trabaja en cualquier empresa del servicio público, ya sea público o privado. Entonces, yo exijo, hemos venido exigiendo que este tema, que ya fue dictaminado en la Comisión de Puntos Constitucionales y de Estudios Legislativos, pues que pase al Pleno con urgencia. Creo que estas causas deben de unirnos. Podemos tener diferencias como partidos políticos, pero creo que el dignificar el trabajo que hacen los policías debiera ser prioridad. Muchas gracias. Dar la bienvenida, por supuesto, a todos los representantes de las corporaciones policiales en nuestro país. Y para mí es un tema muy sencillo. No vamos a resolver el problema de inseguridad en México si no tenemos policías municipales, estatales, fortalecidas, a las cuales se les respeten sus derechos. En México traemos una crisis enorme, alrededor de 170,000 muertos. Y todo se ha querido solucionar militarizando más el país. Desde hace varios sexenios, ni siquiera es un tema de ahorita. Lo que yo he expresado es que más allá de la visión distinta y el convencimiento de que eso no va a funcionar, hay una convicción de que sin el fortalecimiento de policías estatales y municipales, eso es imposible. Simplemente por el territorio nacional, simplemente porque los delitos del día a día pasan en las colonias. Y para eso requerimos policías con condiciones dignas de capacitación, de salarios y de protección de derechos básicos, como lo es que si tienes un despido que resulta ser no justificado, tengas derecho a tu reinstalación. Eso y las prestaciones mínimas adecuadas que se deben de tener, porque no se sepa quien me está escuchando, pero no todos los policías en este país tienen ni acceso a vivienda, ni acceso a salud, ni acceso a salario digno. Tenemos que luchar sin colores partidistas por ello. Y pensábamos que eso es lo que habíamos logrado, porque fuimos a la comisión, la senadora Gina encabezó este esfuerzo junto de la mano con las corporaciones policiales, y hubo una convicción unánime, si no me falla mi memoria, en Comisión de Puntos Constitucionales, de lograr esta reforma. Pero una vez más llegamos al Pleno y vemos que es una simulación. Por eso decimos nosotros, no lo vamos a permitir. Aquí estamos para levantar la voz y que sepan los policías de este país que no vamos a descansar hasta que se les respeten sus derechos. Así es que es el momento de la verdad y que cada senador y cada senadora asuma su responsabilidad y que diga si está a favor de proteger los derechos de los policías o si quiere continuar permitiendo toda esta violencia en este país. Gracias. Gracias, senador. Le voy a pedir al maestro Alejandro Monreal, por favor, haga uso de la palabra. Muy buenas tardes, Alejandro Monreal Noriega, presidente de la Federación de Policías de Baja California. Quiero agradecer a la senadora Gina Cruz, a la senadora Indira Rosales, al senador Damián Cepeda, gente que ha estado impulsando durante más de 3 años el tema de la reforma al artículo 123. No hay más tiempo que perder. El tiempo se está acabando, policías siguen muriendo, policías los siguen matando en México, los siguen despidiendo injustamente, siguen marginando a las familias de los policías. Es momento de no jugar con las esperanzas de los policías de México. Si bien es cierto, en abril se votó y se aprobó de manera unánime en la Comisión de Puntos Constitucionales presidida por el senador Eduardo Ramírez, al cual le exigimos y lo exhortamos hoy como presidente de la Junta de Coordinación Política del Partido de Movimiento de Regeneración Nacional, que no juegue con las esperanzas de los policías de México. Estamos muy al pendiente de que ese dictamen que se aprobó en abril sea enlistado y sea aprobado por unanimidad, como fue en la Comisión de Puntos Constitucionales. Exhortamos y exigimos a la presidenta del Senado, Ana Lilia Rivera, que ponga atención en lo que está pasando con las familias de los policías de México, porque no vamos a aguantar más esas injusticias que nos están haciendo el día de hoy. Gracias. ¿Quién más, verdad? Sí.
señoras senadoras, compañeros policías, hermanos, público en general. Soy el licenciado Luis Miranda, secretario general de la Confederación de Trabajadores Policiales y Penitenciarios de Latinoamérica. Hemos venido para mostrar nuestra solidaridad a los compañeros de México desde todos los países de la América Latina. Y hemos venido para expresar nuestra preocupación a los miembros del Senado, la cuna de la democracia, para decirles que realmente veríamos con agrado que se pudiera modificar, reformar el artículo 123, apartado B, inciso 13 de esta Constitución. En ello sustentamos que hay convenios como el 87, el 98, el 151, el 154, la Declaración de Derechos Humanos, la opinión consultiva número 27 del año 2021 de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en las cuales, primero, considera al policía como un trabajador. En consecuencia, le piden y exigen el derecho a la igualdad, a la no discriminación, como cualquier otro trabajador. Fíjense que el policía ya sufre distintas privaciones, no puede peticionar, no puede manifestarse, no puede ejercer derechos políticos, no puede ejercer derechos sindicales. Y hoy por hoy pareciera que puede ser despedido arbitrariamente y no tener el derecho a reincorporarse en caso de obtener un sobreseguimiento al lugar donde prestaba servicio. Nosotros les vamos a hacer entrega de un pedido formal al Senado, a la señora presidenta, a la senadora Rivera, a efectos de que tenga en cuenta de que esta organización que agrupa a todas las policías de Latinoamérica tenga en cuenta y ponga el remedio institucional que los compañeros de policía de México necesitan. Asimismo, fíjense que el principal perjudicado es, como lo decía el senador que usa la palabra, es el pueblo. Cada vez menos gente, menos hombres y mujeres de este pueblo quieren ser policías. ¿Por qué? Porque no es un trabajo digno y decente, conforme lo define la Organización Internacional del Trabajo. Queremos realmente que haya más gente. Hay menos policías, la ratio, o sea, la relación de policía y habitante cada vez disminuye más en este México. Señora senadora, le voy a hacer entrega en este momento de este escrito a efecto de que humildemente lo tenga en cuenta. No es una presión, simplemente respetamos el principio de soberanía de este país, pero veríamos con agrado de que realmente se corrija este yerro en la redacción de vuestra condición. Muchas gracias. Bien, muy buenas tardes a todos. Muchas gracias, senadora Gina Cruz, nuevamente por darnos el espacio con un asunto de tanta trascendencia, porque el policía, desafortunadamente, no nada más se tiene que enfrentar a la delincuencia que cada vez es más violenta, cada vez está más empoderada y bueno, ahora también se tiene que enfrentar a dentro de las instituciones los abusos que se cometen por los mismos mandos en cuanto a su derecho al trabajo. Y un ejemplo bien claro, se los voy a comentar. Hace unos días una compañera del municipio de Tecámac llega a su trabajo temprano para comenzar a laborar y simple y sencillamente no le dan el acceso, le inventan que hay una investigación en su contra sin darle mayor detalle. Y esto ya es como una especie de modus operandi con el cual, al no permitirle firmar su asistencia, al no permitirle accesar a sus instalaciones, dejan que pasen algunos días y procede ahí una baja por haber faltado injustificadamente. Entonces, este tipo de situaciones son las que ya no podemos nosotros tolerar y por eso una vez más hemos venido a exigir en conjunto con todas las organizaciones policiales del país que en este caso el asunto de la reforma del 123 ya sea discutida y aprobada por el Senado, por el Pleno, para que posteriormente pase a los congresos y podamos ahora sí pensar en una reforma que no nada más va a beneficiar al gremio policial, sino a la sociedad en general. Muchas gracias. Gracias, senadora. Bueno, primeramente gracias, senadora Gina. Gracias a todos los senadores que han apoyado esta reforma, porque verdaderamente los policías del país están desesperados porque se apruebe. Para darles un número concreto, en México hay 500,000 elementos de policía y otros 500,000 fueron despedidos de sus trabajos de manera injustificada. La mitad de ellos ganó su juicio
y cerca de 250,000 elementos en nuestro país no pudieron ser reinstalados a su trabajo, a pesar de que demostraron la inocencia en sus personas. A pesar de que ganaron el juicio contra su baja, el artículo 123, apartado B, fracción 13, prohíbe que sean reinstalados aunque se compruebe su inocencia. Eso es lo que venimos a reclamar al Senado. Porque lejos de depurar a los malos policías, los corren a los buenos. Corren a los que no se prestan a la corrupción. Corren a los que no se prestan a sembrar delitos. Corren a los que tienen el valor de alzar la voz por sus derechos humanos. Y no ocurre solamente en México, ocurre en toda América. Desaparecen a los líderes policiales que no tienen este derecho de sindicación, de reinstalación. Ni siquiera tenemos derecho al pago de horas extras. Los policías son los únicos trabajadores en el país que no tienen el derecho al pago de horas extras. Constitucionalmente no lo está, pero así lo determinó la Suprema Corte en una tesis de jurisprudencia. Que se apruebe la reforma al 123 será un paso de muchos para la dignificación policial en México, pero sin duda estamos aquí para presionar, para pedirle al Senado de la República que no lo deje en la congeladora como lo ha venido haciendo el gobierno durante más de 15 años que se ha mantenido a los policías en este margen. Pedimos a la senadora Ana Lilia y a todos los senadores que voten hoy esta reforma al 123, que como lo dijeron mis compañeros, no solo va a beneficiar al 500,000 de familias que integran estos policías, sino a todos los policías del país, pero también a todos los ciudadanos que se ven beneficiados por la seguridad pública. Muchas gracias a todos. Buenas tardes a todos. Mi nombre es Noé Ramírez Ibarra, soy policía municipal de la ciudad de Tijuana y presidente colegiado de la Confederación Mexicana de Sindicatos y Asociaciones de Policías. Le damos las gracias a la senadora Gina Cruz, que nos ha traído en este camino durante 4 años, desde que se está impulsando esta iniciativa hasta que llegó a las cámaras de puntos constitucionales, comisiones de puntos constitucionales, las cuales, pues ya lo dijeron, fueron votadas por unanimidad. En Baja California también se están dando cambios en las leyes y los congresistas están votando por unanimidad. Esta, ya dijeron, se votó por unanimidad. Entonces vamos a pedirle a los senadores, después de todo lo que ya se dijo, y desde aquí le informo a mis compañeros desde Tijuana hasta Chiapas, a quienes representamos dignamente, que no vamos a detenernos hasta que se apruebe esta reforma, porque es un derecho humano. Ya lo dice la Constitución, el derecho al trabajo es un derecho humano, y a nosotros los policías nos quitan ese derecho humano solamente por soberbia de algunos ejecutivos, porque ni siquiera los directores o los comandantes nos dan de baja, sino los secretarios de Seguridad Pública con todo su séquito. Bien, el reclamo y el llamado al Senado es que en esta ocasión, por beneficio de la sociedad, porque al tener mejores policías, al tenerlos más cuidados, más protegidos de manera legal, de manera de bienestar social, van a hacer mejor su trabajo. Y ya lo dijimos aquí, está demostrado con documentación. Además, al correr policías, hacen falta policías. Yo les digo a mis compañeros en Tijuana, cuando corren policías me ponen más en peligro a mí, porque crece la probabilidad de que yo sufra un atentado cuando estoy más solo que nunca. Ese es el problema. Entonces, el llamado al Pleno del Senado, como ya lo hizo la Cámara, la Comisión de Puntos Constitucionales, las 2 comisiones, aprobaron por unanimidad. Es un tema de justicia social para los policías y para la sociedad en general, no es partidista, y ya lo han demostrado los congresistas, los senadores, y pues por mi parte es todo, y es un exhorto al Senado, a los senadores: ya basta de que se abuse de los policías y aparte nos echan la culpa de todo lo que sucede en México. Muchas gracias. Quiero agradecer a los presidentes de las organizaciones representantes de las y los policías, custodios, ministerios públicos, peritos de México. La lucha que han estado dando es invaluable. Tengan ustedes la certeza que no vamos a descansar hasta que podamos
ya ver materializada este trabajo desde hace más de 3 años. Y decirles que es muy lamentable que este tema, que ya tiene muchas semanas enlistado, que se aprobó desde abril, que la semana pasada lo platicaba yo con la presidenta Ana Lilia Rivera y me decía pues que había que ponerse de acuerdo en la Junta de Coordinación Política que preside Eduardo Ramírez, que entendemos que ya se va de licencia porque quiere gobernar Chiapas, y que sean los temas prioritarios. Lamentablemente, el día de ayer nos informan pues que viene una orden desde el Ejecutivo que no se apruebe porque tiene impacto presupuestal, cosa que no es de ninguna manera cierta. Esta iniciativa no tiene impacto presupuestal, tiene impacto social y de justicia para las y los policías, custodios, ministerios públicos y peritos. La verdad que ojalá que haya oídos a esta petición. Vemos que el día de hoy fue más importante aprobar que el ministro Saldívar se fuera ya a la campaña de Claudia Sheinbaum, lamentablemente, y un tema como este tan sensible, tan importante para el país como es la seguridad y sobre todo la seguridad de quienes nos protegen, de quienes velan por la seguridad de las y los mexicanos, no sea prioridad para esta mesa directiva. Vamos a seguir nosotros levantando la voz, levantando la mano y buscando que no pase de este periodo que termina el 15 de diciembre la aprobación de lo mismo, porque todavía tiene un largo camino que recorrer, como es ir a la Cámara de Diputados. Ahorita, lamentablemente, muchos y muchas están pensando en qué sigue en su futuro político y no están pensando qué sigue para México. Entonces, nosotros vamos a seguir impulsando esto porque después de ir a Cámara de Diputados sabemos que tiene que ir a los congresos locales y va a ser pues prácticamente un camino que ustedes tendrán que seguir recorriendo, pero déjenme decirle desde este espacio que gracias y que lo escuchen todos. Gracias a las y las mujeres que nos cuidan, que velan por nuestra seguridad en todos estos rubros. Muchísimas gracias y pues seguimos para servirle. Gracias, muchas gracias. Muchas gracias. A usted, senadora, Gracias por su atención también. de las asociaciones y corporaciones.